Francisco Goldman nació en 1957 y creció entre Boston y Guatemala. Es novelista, ensayista, cronista y catedrático. Ha trabajado como periodista político cubriendo situaciones de conflicto en Centroamérica, además de colaborar en la revista The New Yorker. Ha sido ganador de la beca Guggenheim y del premio Index en 2018. Ha publicado El arte del asesinato político, Circuito Interior, una crónica de la Ciudad de México, entre otros. En esta charla casual nos habla de su más reciente novela Monkey Boy, una nítida radiografía sobre la identidad individual y colectiva de un país, Estados Unidos. Te invitamos a escuchar esta entrevista sobre su más reciente novela. Francisco Goldman, autor de muchísimos libros, te entrevisto ahora para la Casa Universitaria del Libro por The Monkey Boy, aunque me parece que vamos a hablar también de todo lo que atañe a tu literatura. A mí me parece que este libro, después de haberlo leído, tardé un poco en leerlo, tiene que ver un poco con la muerte, no sé por qué. Tiene que ver un poco con predecir esta desaparición que tendremos finalmente, y es tratar de poner en, no sé, las cosas pendientes arregladas. ¿Cómo lo ves tú? No lo había pensado así, pero es un tema, digamos, este tema de la muerte sin duda era como uno de los ríos secretos que fluyen debajo del libro, ¿no? Si hablas de lo que estaba pasando, el libro, digamos, se arranca en un momento, me tardó muchísimo tiempo a escribir y una razón es que en esos años que lo estaba tratando de escribir, tuvo tremendos cambios en mi vida, ¿no? Pero ciertos de esos cambios en mi vida a través de esos años eran relacionados con la muerte, de varias maneras. Digo, porque empieza, lo arranco, en una época ya muy desgastado, como harto del duelo, ¿no? Ya han sido con mi esposa Laura, quien inspiró mi novela autobiográfico, digamos, sobre nuestras relaciones y muerte, di su nombre. Esto empezó 5 años después. Ya como harto esta soledad, ¿cuándo va a terminar? No, este duelo que no se levanta. Eso en la novela tú lo encuentras cuando el narrador está diciendo estoy harto de estar solo. Él no ha tenido un aura en su vida. No, él ha tenido, sí, una relación 5 años después, antes que ha terminado, pero ese sentido de vivir con la soledad. Y mientras que, mira qué pasó en estos años que escribí la novela, me enamoré de nuevo, me casé, tuvo hijo, hija, pero también murió mi mamá, ¿no? Que es muy importante, porque yo creo que la espina narrativa de la novela es una visita a su madre, cuando ella está, pues ya está medio perdida, ya en esa nube de demencia, tiene sus momentos súper lúcidas y muchos momentos incoherentes, ¿no? Y sí, se siente, él está tratando de conocer su madre, acercarse a su madre, a sacar los secretos de su madre, ¿no? Porque él ha vivido casi como un detective, coleccionando detalles como evidencia, porque su mamá siempre guardaba todos sus secretos. Su mamá era alguien muy discreta, que vivía como una vida, pues sí, lleno de secretos, varios tipos de secretos, y al fin él casi se puede aprovechar de ese descuido que viene con la demencia, ¿no? Para entender eso. Él está un poco en una carrera contra el tiempo con ella. En ese sentido, y el papá está muerto ya, obviamente, y es un repaso. Yo no sé si el narrador se está preparando por su propio
muerte, pero sí es un repaso, es un entendimiento, es un esfuerzo a entender lo que ha sido, ah, qué es el sentido, qué patrones hay, Ujú. ¿no? ¿Qué estructura casi hay? ¿Qué lecciones puede tomar él? ¿Qué autoentendimiento puede encontrar él? ¿Qué fuerza para cambiarse puede encontrar él en ver, narrar lo que ha sido sus primeros 50 años de vida, ¿no? También es cierto que Francisco Goldberg va relatando toda su historia y narra un montón de muertes. Por ejemplo, la de Luis Kahn, habla de los desaparecidos en Argentina, digamos. Siempre hay como una referencia, habla de las amenazas que ha tenido en Guatemala. Siempre hay una referencia a este tema de la muerte. Por eso yo pensaba que probablemente porque yo también esté más cerca de la muerte que antes, pensaba en esa cosa de Y dejar, pesa, dejar él se las siente, cosas sí, arregladas, ¿no? Me pareció a mí. pues él es alguien que vive con muchos fantasmas, Ujú, ¿no? Y tú piensas, es como, como en el patrón de las imágenes, él tiene el viaje del tren, ¿no? Y luego, después cuando él se está acordando, cuando esos años que él vivía en Guatemala de joven, que cerca se sentía la muerte siempre ahí en Guatemala, ujú, y le compara como un tren, ujú, ¿no? El tren de ujú, los muertos, ¿no? Que siempre estaba como sonando todos esos días, ¿no? Que él vivía en Guatemala, que era cierto. Este, pues sí, sin duda, yo creo que aunque conscientemente yo creo que es una manera lúcida y muy interesante de leer la novela, claro. sí, ahora intenté mucho tiempo después de leer la novela de tratar de imaginármelo a mi papá. Mi papá era una persona odiable, tal como tú relatas el tuyo, pero al mismo tiempo era amable, ¿no? O sea, lo amaba y lo odiaba al Igual. mismo tiempo, exacto. Entonces, ¿qué representa para ti tu padre? Lo que tú hablas en Monkey Boy. Pues muchísimas cosas, él está muy importante en la novela, pero es cierto, como es muy importante entender que el papá era super charming, ¿no? Es el favorito de todos los niños del vecindario, Claro. ¿no? La mamá dice, tu papá quiere todos los hijos de todos los demás más que ti quiere sus propios hijos, ¿no? Es como va al club de naipes, el club de bridge, donde él es como el Frank Sinatra, ¿no? Como el gran güey ahí, ¿no? En su club vive en ese mundo muy masculino de gente que apuestan en fútbol, y todo eso es muy deportivo, pero es un hombre muy violento y muy frustrado, ¿no? Es un hombre que no soporta su propio, yo creo que, yo no puedo, tu papá ahí está ahí como una fuerza. ¿Qué puedes decir de él? Que tú vas entendiendo por ejemplo, que era muy brillante, no por razones en esa época cuando Harvard, él esperaba ir a Harvard, como hijo de inmigrantes de un pobre barrio judío, y él era como el más brillante como en su escuela, y todo el mundo esperaba, pero en esa época, como está muy conocido, Harvard en secreto tenía un cuota y no dejaba entrar solo dejaban entrar unos muy pocos judíos. Entonces entonces él recibe, él recibe una invitación está aceptado a estudiar medicina en Johns Hopkins, pero Johns Hopkins está muy lejos, en Baltimore, que es un muy prestigioso universidad, de los más prestigiosos para estudiar medicina, él quería ser cirujano, y llega la depresión económica y su dictador de papá, que es un inmigrante, como él, ruso, judío, panadero, lo hace trabajar, no lo deja ir a la universidad.
y lo hace trabajar. Eso como fomenta en este papá pues una tremenda amargura, ¿no? Y él trabaja toda su vida en ese aburridísimo fábrica de dientes, ¿no? Y entonces ves que está frustrado también, obvio, vas descubriendo a través de la novela en su matrimonio también, ¿no? Y entonces es un hombre, tiene un cierto auto-odio, quizás tiene otros secretos, ¿no? A veces yo siento, escribiendo el libro, que yo no sé, pero yo sentí en el libro escribiendo lo que quizás era alguien gay, nunca pudo reconocerlo, ¿no? Como era en esa época, no sé, ¿no? Y tú sientes una increíble dolor en él, ¿no? Y él es alguien débil que saca su frustración, expresa su frustración, expresa su auto rechazo contra su familia. Y es un hombre. Entonces, el narrador es un hombre también. Entonces, él a lo menos puede enfrentar esta violencia. Él puede también, cuando al fin llega a tener la edad, él puede contestar los golpes de su papá con sus propios golpes, ¿no? Y a los 18 él puede irse de esa casa para siempre. La mamá no puede. La hija tampoco tiene esa fuerza. La violencia verbal, psicológico del papá, tú ves, el hijo va viendo, hace mucho más daño a ellas que los golpes, que el maltrato físico hizo él, yo creo. Pero una cosa que para mí fundamental en esta novela, esto es para la razón que, la novela terminando, digamos, termina con cierta sonrisa, es que yo empecé esta novela pensando que yo iba a escribir, que yo pensaba, lo importante de mi vida es que yo muy joven decidí rechazar a mi papá. Yo estoy viendo a mí mismo como hijo de mi papá, un hijo que rechaza, ¿no? Y así se descubre a sí mismo. Y a través del libro entendí que eso no es mi historia. Realmente mi historia es el opuesto, es un intento a acercarme a mi madre y seguir los pasos de mi madre y vivir más cerca de mi madre, todo que regresar a América Latina, vivir toda mi vida en América Latina, pasar todas esas horas hablando, riendo con mi mamá, casarme siempre con latinoamericana. No, a mí toda mi vida no ha sido un rechazo, solo una manera de huir de mi papá. Ha sido un acercamiento a mi madre. Eso se ve mucho. Te pareces un poco a Roberto Bolaño, que odiaba a su padre, que no quería ser como él, a pesar de que finalmente se sigue pareciendo mucho a él. Y yo lo que pensaba en ti, en este narrador y en esta novela, que hay un dolor que pasan tanto el padre como la madre, que siempre lo tendremos. Es decir, Sí, esa cosa que nunca le podremos dar, nunca le podremos abaratar ese dolor, nunca. sí, sí, mi papá, pero son muy distintos. Hay una manera Claro. importante en la novela cuando esto es tremendo si lo piensas, es tremendo. Cuando estoy hablando con la hermana y y, yo le digo, fíjate, yo desde que murió papá, yo nunca he tenido ganas de ir a su tumba, ¿no? ¿Verdad? Mm. Al cementerio, ni sé dónde está el cementerio, no me acuerdo, no, ni en qué pueblo está, ¿no? Y mi hermana dice, yo tampoco, pues, cosechas lo que siembras, Ujú. Perdón. cosechas lo que siembras, ¿no? Ujú. Y Ujú. todo puesto con la madre, ¿no? Y yo todavía extraño muchísimo, y no, yo casi nunca extraño a mi papá. Mi madre podía ser, en los últimos años de vida era mucho más divertido, mucho más leve, ¿no? Pero um, extraño a mi mamá tremendamente.
Antes de hablar de tu madre, el narrador se pregunta, ¿seré como él? Tú acabas de decir que no, que no. ¿Te lo preguntaste muchas veces, Francisco? Sí, constantemente. Y si tú ves esas cosas siempre, ¿te acuerdas temprano en la novela cuando él está hablando con cierto soborno de manera prepotente y frío con su hermana? Porque tiene una relación muy compleja con su hermana. Y la hermana le dice, tú eres igual que papá. Y se enfurece, ¿no? Le duele. Y yo no sé, yo no creo, ¿no? Yo creo que yo sé que en muchas maneras no soy violento, por ejemplo, pero sí, eso siempre es una cosa que, pues, lo duele cuando su hermana le diga eso, ¿no? Ahora, hablando precisamente de tu madre, él va como en una road movie, digamos, va en ese camino a encontrarse con su madre, cuya conversación disfruta muchísimo en Sí, estos últimos años de la vida de ella, ¿no? Entonces, es maravillosa la relación que hay con tu madre. gracias. Sí, adentro de la novela, ¿no? Porque, él va visitando, la verdad yo, en la visita, que es de 5 días, él va visitando distintas mujeres, todas mujeres que lo han formado en su vida. No, ese primer amor no correspondido, digamos, de high school, que es, no, de ese pasillo arranca, la verdad, básicamente. Entonces, con María Schum, Feli, la que era su niñera, ¿no? Que es muy importante en su vida, su hermana. Es como, ellos todos cuentan sus historias y tú te das cuenta que este narrador es alguien que ha sido no solo formado, pero salvado, ¿no? Por sus relaciones con ciertas mujeres, ¿no? Incluyendo el que está viviendo ahora con Lulu López, el que quizás va a ser su novia, ¿no? Y llega su mamá y sí, y ah, yo creo que mi mamá era una persona y yo nunca fui un buen hijo hasta los últimos años. Él lo dice, yo iba, a veces yo solo veía una vez al año. Hasta yo siempre me fui lejos de la casa. Yo vivía en otros países. Este, pero mi mamá tenía, y yo entendí que mi mamá era un espíritu increíble. Tenía una alma tan alegre, a pesar de todo que vivió, todo que sufrió. No era un luz. Y ella y yo siempre compartimos, que es una manera de platicar que muy alegre. Yo les encantaba hacerle reír. Ella reía muy fácil. Entonces, y había sido, es cosa muy interesante, había sido una mujer de una belleza extraordinaria, dicen. Y si ves las fotos y ves, ¿no? Ajá. Y yo creo que eso era como muy extraño para ella, ¿no? Porque mujeres así que ven el mundo de manera diferente. Ella siempre tuvo que tener mucho cuidado con mi hermana, porque mi hermana pues era otra cosa, ¿no? Ella no había jamás experimentado eso, ¿no? Y, y, ah, y, y que ella y que ella, la soledad, la fuerza de ella, porque la verdad, tenemos estas historias en los Estados Unidos, en Inglaterra, de los tiempos coloniales. O también ustedes lo tienen, Emma la cautiva, ¿no? De cuando los tribus, ¿no? La gente indígena, no llevan presa, no una mujer así lo española o inglesa, ¿no? Y esas historias se llaman Yo pensé, de cierta manera, mi mamá era como una cautiva. No, ella vino solita de Guatemala, de Inglaterra, y mi papá lo agarra, ¿no? Y lo lleva a vivir en este horrible suburbio, ¿no? En los fríos bosques.
de Nueva Inglaterra, donde uno solo tiene por vecinas estas irlandesas e italianas de clase obrera, lleno de perjuicios, en una soledad increíble. Y está ahí con este hombre que lo maltrata, que lo pega, que lo golpea, ¿no? Es como, y tiene una mamá en Guatemala súper rígida, católica, que no lo deja divorciarse. Y está muy pegada a su mamá. Y la manera en que mi mamá, pues, construyó adentro de eso su propia vida, en vez de dejarse ser completamente vencida. Claro, en tiempos modernos tú dirás, pues vete, divorcio, hay que divorciarlo y irte. Pero no era fácil en esos tiempos. Ella no sabía cómo hacer eso. Pero se hizo profesora, encontró su propia comunidad, adentro de Boston, de latinos, y se fue creciendo, siempre todos los veranos y se iba a América Latina para estudiar, tomar cursos de verano, para al fin lograr su maestría y cosas así. Era súper admirable, ¿no? Era muy tenaz y siempre con ese espíritu alegre que era, para mí, yo creo que me dio mucho de eso ella, ¿no? Yo no soy, en ese sentido, mi hermana es más con mi papá, ¿no? Él siempre fue mucho más enojona y cosas así. Y me salvó, eso ha sido mi salvación, tener algo de ese espíritu de mi madre. Una de las cosas que plantea también el libro es precisamente lo que tú dices, digamos, esta relación con las mujeres es mucho más fructífera que la relación, por lo menos con los hombres de esa época, digamos. Tú relatas tus encuentros y desencuentros de amor precisamente para ir marcando lo que tú dices, ese camino donde las mujeres te han ayudado mucho. Sí, es que, sí, yo no sé por qué he sigo así hoy en día. Es muy raro mi relación. Yo sí tengo buenos amigos. Me di cuenta, estoy aquí en mi universidad ahorita. Ajá. Estoy hablando de donde doy clases un semestre al año, el resto del tiempo estoy en México. Ajá. Y sí, la gente aquí en mi departamento son maravillosos, salimos de noche a tomar, pero en general, yo acabo de estar 12. En Nueva York, casi todas mis mejores amistades son mujeres. Es rarísimo. Todas las noches yo he salido a cenar con esta amiga. En México, todos mis cuates son güeyes, digamos. Y yo me digo, ¿por qué es así? ¿Por qué? ¿Por qué me encanta estar? Todos mis mejores amigos en México son hombres. En los Estados Unidos nunca me he sentido cómodo, y que seguramente eso es una herencia de muchas cosas, la relación con mi papá, la relación con la gente de donde yo estudié, en mi pueblo, que sí, claro, yo salí de ese pueblo. Sí, es eso, yo creo, ¿no? Yo creo que hay algo en mí muy instintivo de desconfiar de hombres gringos, por la manera que yo crecí, que era muy violento. Era siempre, ese pueblo, ni lo cuento completamente como era en la novela. Era peleas todos los días, era horrible. No, y yo creo que nunca me he quitado eso, esa desconfianza, ¿no? Esa como miedo, me voy a alejar, no te voy a dejar acercarse. Y también era como parte del duelo, ¿no? En los años de duelo, pues ahora que eso es casi un cliché, pero es cierto que los gringos no saben cómo lidiar con la muerte. Claro. Y era horrible ser viudo en Nueva York, donde los güeyes no sabían cómo lidiar con eso, pero las mujeres sí. Claro. Eso es cuando yo hice todas estas amistades con todas estas increíbles mujeres, sí. ¿No? Pero en México sí sabían ligar. Sí, sabían que solo querías reírte, ir a la cantina a reírte. Yo no estaba buscando psicólogos, ¿no? Solo cuates. Y eso es lo que en México se entendía, ¿no?
Sí, de todas maneras, aquí en México eres una persona que puede relacionarse tanto con los hombres como con las mujeres, digamos, Sí. por lo menos es lo que aparentas. Scorsese decía que todos los estadounidenses habían nacido precisamente de esas peleas, ¿no? Este, eh, una cosa que te quería preguntar era, ¿cuántas peleas has tenido tú de grande? ¿Has tenido peleas así? Sí, Ay, ay, ay. Yo creo que me han golpeado, te han ¿no? golpeado. En circuito interior, yo no peleo, pero me Eh, golpean en ese claro, me parque acuerdo de ese en libro. México. La última pelea fue en la ciudad de Guatemala. Ajá. Ah, sí, como ya hace muchos años, ya Mm. como en el año como 88 o algo. Sí, cuando yo hubiera tenido. Sí, eso fue la última. Sí. Ajá. Lo que me llama mucho la atención es que precisamente viniendo de este padre tan violento, tú seguiste una carrera literaria de lucha. Sí. Porque incluso has sufrido amenazas y vas a Argentina a hacer este reportaje que sigue siendo muy duro. El tema de los desaparecidos en Argentina Sí, y sigue también siendo muy ha duro. tenido que luchar muy duro por mi espacio aquí en los Mm, Estados Unidos, porque mm, es que en Estados Unidos, como yo soy muy marginal, mm. ¿no? Es como no estoy parte de ningún grupo. Si tú lees en el New York Times hoy una entrevista con este escritor Walter Mosley, te vas a sorprender cómo habla. Que sí, esta obsesión de solo catalogar escritores por su raza o etnia, Ah, que es una manera, obviamente yo no cuadro en ninguna de esas conversaciones. claro, No soy, es imposible, yo no soy una sola cosa. Pero en los Estados Unidos, incluso escritores como él, así ven el mundo, claro, ¿no? Y entonces yo siempre he sido como que sí, no me pueden incluir en nada, claro. ¿no? Y, y tampoco no fue un MFA program, como hacen todos los escritores aquí, ¿no? De todas maneras, eres muy amigo de Salman Rushdie, eres amigo de... Y lo vi este domingo, él no es Ajá, gringo, pero sí, pero me he ido bien, ¿no? claro, Finalista de estos, me he ido bien, pero he tenido que claro. luchar contra, Mm. me he sentido siempre, yo siempre me siento al margen y me sorprende cuando me va bien, ¿no? Bueno, Y este libro ha ganado el American Book sí, Award, fue ¿no? O sea, finalista, parece, sí, y los premios no, pues son ridículos, sí, no importan, pero sí es bonito, especialmente cuando te sientes invisible, es chido que te reconocen, ¿no? Mm. bueno, la última pregunta, Paco, es el estilo que tú encontraste en Dice un hombre, lo vuelves a recrear en Monkey Boy. ¿Vas a seguir con este estilo? ¿Qué te parece este No estilo? sé, Ajá, me encanta, ajá, a mí me encanta he aprendido mucho, me gusta mucho ser un narrador que escucha, ¿no? Que está ahí, pero no es un yo. Es que tú lees este libro, es todo está contado a través de él escuchando, básicamente. A veces cuenta cosas, pero hay mucho, me gusta esa intimidad, me gusta, escribir sobre, sí, sentirte íntimo con personajes, pero la próxima novela, yo creo que ha terminado un ciclo que empezó con La muerte de Aura, no de cómo está, como más o menos tratando de entender cómo llegué a ay, este momento de mi vida. Y ya vuelvo a una novela así, um, que no está narrado por una persona, con muchos puntos de vista, muchos personajes, pero ojalá manteniendo ese enfoque íntimo, ¿no? Vamos a ver. Pero muchísimas, sí, muchísimas gracias, ¿eh? ha sido un placer, Mónica, siempre. Un abrazo enorme. Un abrazote. Nos vemos en México. Nos vemos.